Salmo 68. El Dios del Sinaí y del santuario. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre, alegraos delante de él, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familias a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, en tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes y ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echado entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubierta de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Dios nuestro, Dios ha de salvarnos. Y del Señor es librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, los que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gente armada, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurarán a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios sobre Israel en su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Amén. Buenos días al aula del Señor Jesucristo y los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo y en esta ocasión le ha tocado a la hermana Diana leer el salmo número 68. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura del salmo número 68. Voy a dar una pequeña reseña histórica sobre el salmo en sí, el salmo 68. Este es un salmo, podríamos decir,
donde el salmista nos da una descripción sobre Dios, como Él, como guerrero, se levanta invenciblemente y vence a sus enemigos, a los enemigos de Él y los enemigos de su pueblo, y vemos una celebración de sus victorias, podríamos decir, y es a favor del pueblo, que el pueblo está contento, victorioso por cómo Él vence a los enemigos. Ahora Él lo hace porque Él mantiene su palabra, Él mantiene su parte del pacto, a pesar de que nosotros somos infieles, Él es fiel y Él mantiene su pacto, mi gente. Entonces siempre lo ha hecho así, desde los tiempos pasados. Él siempre ha peleado por su pueblo. Ahora juzga rectamente y lo hace con justicia. Y siempre lo hace a, a favor de su pueblo. Entonces eso es lo que nos muestra un poco el salmista, todo ese festejo y fiesta que hay, vamos a decir, del pueblo, como él se levanta y vence a los enemigos. Y el salmista empieza entonces diciendo así. Yo le voy a hablar un poco ahora con una aplicación para nuestras vidas, porque hablé un poco sobre el contexto histórico. Pero el salmista empieza el Salmo número 68 diciendo que el Señor se levante. Salmo número 68 y dice, versículo número 1. Levántase, oh Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan delante de él los que te aborrecen. Y esto me hace acordar a lo que dicen Números. ¿Se acuerda en el Números capítulo 10, donde los israelitas salen de Sinaí? Y bueno, en la parte, en el versículo número, podríamos decir número 60 y... No, 35, dice así. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuélvete, oh Señor, a los millares de Israel. Entonces me hace acordar eso, como el salmista pareciera estar evocando esas voces de Moisés ahí. Ahora lo que yo quiero hablar un poco es de la victoria, vamos a decir, o lo que muestra un poco de la victoria del Señor Jesucristo sobre sus enemigos. Porque este salmo nos habla, aunque está hablando contextualmente en la historia, como acuérdese cuando el arca siempre iba hacia adelante, ¿se acuerdan? En las batallas y se ponía y ellos iban adelante. Y eso es lo que podríamos hablar mucho de esto, pero lo voy a enfocar del lado de Cristo. Pero las victorias siempre iban con el arca, aunque muchos de ellos cayeron en un poco de idolatría. Si usted conoce, no me quiero ir un poco porque no era mi intención, pero confiaban en el arca, no en Dios, y así como perdieron muchas veces, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. El tema que quiero tocar es que cuando avanzaba el arca, ellos confiaban en el Señor. Entonces, quiero hablar un poco sobre la victoria de Cristo, porque esto nos apunta un poco el arca y Cristo, lo que quiero hablar en el día de hoy. Como Pablo después cita, está en el versículo número ahí, si ustedes ven, versículo 18, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habites entre ellos. Ustedes no sé si se acuerdan, eso es una referencia que hace Pablo en Efesios capítulo 4, que no lo tenía marcado, pero creo que es el capítulo número 4, donde habla de los dones él. Y sí, dice así, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y hablando de Jesucristo, esto es maravilloso porque el salmista de alguna forma proféticamente está hablando de Cristo, de la victoria de Cristo, acá en el Salmo número 68, versículo número 18, subiste a lo alto y cautivaste la cautividad, tomaste los dones para los hombres. Ahora este es un poco hermoso, antes de hablar de esta de la ascensión de Cristo, quisiera hablar un poco de lo que es el arca y Cristo,
Porque vemos, cuando nosotros vemos Apocalipsis 19:10, dice que el testimonio, vamos a decir, o el espíritu, Cristo es el espíritu de la profecía, y toda profecía que estaba en el Antiguo Testamento espiritualmente apuntaba a Cristo, amados. Entonces eso, el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía, ya vemos en esas profecías que apuntaban a Cristo. Y entonces esto es lo que vemos en este salmo. Podríamos decir, el salmista, una canción de esta arca, pero una canción de Cristo, podríamos decir. Cuando Moisés hablaba estas palabras, levántate, oh Dios, también, cuando el Señor se levanta y va a esparcir los enemigos. Y un poco lo que hablaba en número 10, capítulo 35 y 36. Entonces hay un cántico que tenemos nosotros. Jesucristo, amado, es la cabeza de la iglesia, no es la victoria nuestra. Nosotros no podemos, yo no puedo vencer nada. Él es el vencedor. Él es el que ha vencido todas las batallas. El salmista nos muestra cómo venció todo. Y podemos descansar por medio de él. Así como ellos se levantaban el arca y avanzaban. Aunque ellos lo levantaban, vamos a decir en esa época, lo levantaban ciertas personas o los sacerdotes. Cristo por sí solo se levantó y ascendió. En ese sentido, pero entre el arca y Cristo, podríamos decir, la ley de Dios, acuérdese que estaba colocada dentro del arca. La ley es lo que es conocido como el testimonio, o todo el carácter, toda la voluntad de Dios, todo lo que el fundamento de su pacto que tenía con su pueblo. Él mismo el que iba a vencer, así como en el arca era Cristo que iba a vencer. Yo he venido a cumplir la ley. Voy a vencer a Satanás. Y eso es lo que hacía el arca de testimonio, el arca del pacto, que era conocido. Aunque el arca, amado, es una figura nada más, que muchos de ellos no lo veían, pero era como una figura de lo que estaba por venir, a una sombra, o podríamos decir un tipo del antitipo. Porque es así, como dice el salmista en otra parte, tu ley está dentro de mi corazón, dentro del corazón del Señor. Entonces, el arca siempre iba adelante, el arca siempre iba a la parte delantera, el cabeza siempre va adelante, en todo viaje. Él era y es el cabeza. En esa época era vista como el arca, pero en sí era Jesucristo. Y cuando vencían descansaba, había victoria. Y bueno, eso es lo que nos muestra un poco, que es así. Nos muestra un poco esta arca, podría decir el tipo, aunque no aparece el tipo, podríamos decir, pero una figura del Señor Jesucristo, y con más poder, podría más vigor en el versículo número 18, porque Pablo lo aplica a Cristo, ese vamos a decir, a ese tipo, podríamos decir, o esa figura de Cristo en el versículo número 18, lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 8, y es así. Y a donde el arca estaba, el lugar de reunión, estaba Dios, estaba toda la gente. Se ponía el arca y era un lugar de reunión. Estaba Dios, venía la gente. Bueno, lo mismo, donde está Cristo. Cuando está Cristo, ahí estamos todos. Donde estaba el arca estaban todos. Bueno, estaba Cristo también lo mismo. Y es así, es donde Dios hablaba, donde Dios comunicaba, donde Dios hablaba. Donde estaba, o donde está el Señor Jesucristo. Es el encuentro donde estamos nosotros, donde está Cristo, es el encuentro y la unión entre Dios y el hombre. Todo el arca, ustedes cuando lo ven, si ustedes ven el Antiguo Testamento, van a poder encontrar que el arca estaba asociado con todos los grandes eventos que había en la historia de Israel. Pueden encontrarlo, están registrados en sus propias Biblias, amados. Puede verlo como vencían ellos. Así fue como Cristo también venció para nosotros que somos su pueblo. Y lo ha hecho siempre desde el principio por ese pacto intratrinitario. No fue por nuestras propias victorias, podemos decir. Ninguno de nosotros. Él es el vencedor. Y en Él, que aquellos que somos vencedores, pero por medio de Él, que Él venció. Si no me equivoco, dice Colosenses, a ver, creo que capítulo 2, versículo, dice así. 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que no había contraria, quitándolo de él en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por nadie os juzgue en comida o bebida,
Él es el que ha vencido todo lo que estaba en contra de nosotros. Pecados pasados, presentes y futuros. Él los conquistó en la cruz. Él logró la victoria. Él dijo, todo está cumplido. Venció los principados. Israel pudo descansar en sus victorias. Así podemos descansar nosotros en Él. Como dice en una parte, creo que es en Mateo, si no me equivoco, 28, versículo 20, que dice que toda potestad se le ha dado a Él. Dice, por tanto, ir a ser todos discípulos de la nación y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. No, versículo 18. Y Jesús se le acercó diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. ¿Ves? Podríamos ir a Filipenses también, donde habla de la kenosis también, que se sentó a lo alto. ¿Se acuerdan que es en Filipenses, donde habla, capítulo 2, hablando de la kenosis o de la humillación? Que dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le saltó hasta lo sumo, le dio un nombre que sobre todo nombre, para que todo nombre de Jesús se doble toda rodilla para lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, ¿cómo es que ascendió? Bueno, en estos minutitos que trataré de hablar un poco de eso, pero me gustaría hablar un poco ahora de esta ascensión del Cristo, o la ascensión de Jesucristo, así como lo vieron los apóstoles y los ángeles. ¿Qué están mirando ustedes? Bueno, la ascensión de Cristo, por lo menos, no sé si me da tiempo de hablar en los tres, por lo menos tres aspectos de esa ascensión. Pero la ascensión, antes de hablar de la ascensión de Cristo, que no me da tiempo, tendría que hablar de algo, cuando Cristo desciende. Cristo descendió porque venía a encarnar por nosotros. Esta victoria que vemos en este salmo, primero se tuvo que descender para después ascender. Cristo tuvo que venir acá, encarnarse para vivir una vida santa en nuestro lugar, porque yo no la puedo vivir, usted no la puede vivir. Solamente es por Él y por Él que hablo nada más. No hay ningún testimonio en mí que usted pueda ver. Puede ver a Cristo nada más. Y eso es lo que hizo. Por eso que se tuvo que encarnar y vivir una vida santa y morir en la cruz. Y así es como lo venció a todo principado, potestad. La ley la cumplió porque la llevaba adentro como el arca. Y después sí ascendió a lo alto. Como aparece en Hechos. Que Él ascendió. Él se levantó. Dice, levántate, oh Dios. Y Él se levantó. Él ascendió a los cielos. Y ahí vemos una figura del cumplimiento de Jesucristo. Lo que vemos en Efesios capítulo 4. Dice, versículo 8, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio don a los hombres. ¿Qué es Cristo que venció, que ascendió? Cuando ascendió es porque Él venció, llevando cautivas, que cuando se llevaban los cautivos, Él vencía, el que vencía entraba victorioso con todo lo que Él rescató a su pueblo, nos rescató a nosotros, nos llevó, que estábamos cautivos de Satanás, de todo nuestra mente de día, de noche era de continuo, era el pecado, nos liberó de toda esa posesión continua. Él subió a lo alto, así como subieron el arca de alguna parte, lo ponían en lo alto en el monte. Bueno, Él ascendió a los cielos. Esto apunta a Cristo, amados. Él murió, resucitó y ascendió. Él venció al diablo y nos dio la promesa de ese Espíritu Santo para nosotros poder vivir acá hasta cuando Él venga, nosotros ascendamos también a lo alto. Y eso es lo que quiero hablar un poco, que me estoy adelantando en estos minutitos. En esa época era una fe que se apuntaba a una victoria en el arca, apuntaba a que iba a vencer al enemigo, pero ahora es un hecho real, que nosotros confiamos que Él ascendió. Eso apuntaba a lo que Él iba a hacer. Ahora nosotros estamos esperando esa segunda venida, que cuando Él va a descender de los altos. Entonces Cristo ascendió como un conquistador, entró al cielo con triunfo, venció a los enemigos, como Israel confiaba con esa arca.
llevó bendiciones, nos dio dones a nosotros. Con lo que en hebreo, en Efesios aparece como pastores y maestros y otros dones evangelistas. Pero desde el cielo también dio dones, dio el Espíritu Santo. Entonces en esa victoria es como Él venció al enemigo. Por más que nos acuse, todo aquel que hemos confiado en Cristo hay perdón de pecados. Y Él es, vamos a decir, Él fue el primero, escuche bien porque me queda 1 minuto con 10 segundos. Él fue el primero en ascender al cielo. Pero no el último. ¿Sabe? Porque si Él no viene, algún día yo voy a ascender. Usted va a ascender en el Espíritu. Y si Él viene, nosotros vamos a ir, como dice Tesalonicenses, al encuentro, a ascender. Él fue el primero en ascender, pero vamos a seguir nosotros. Vamos a ascender a ir al cielo, porque Él ha vencido. Por eso subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad. Y algún día usted o yo vamos a subir, vamos a estar en la presencia con Él. Así que debemos animarnos con esto, amados. Que tengan un bonito sábado y nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere, con otro salmo, el Salmo 69.